Bendito sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa tarde de domingo. Vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos la semana pasada, de saber quién es el pueblo de Israel actualmente. Amén. Ya la semana pasada aprendimos que de ese reino de Israel que estaba conformado en un principio por 12 tribus, el Señor mismo lo dividió en dos reinos, ¿verdad? La casa de Israel se establecieron al norte de Israel, establecieron su capital en Samaria. 10 tribus, ¿verdad? Recibieron el nombre de la casa de Israel o casa de Efraín. Amén. Y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, llamados en las escrituras como la casa de Judá. Establecieron su capital en Jerusalén. Sobre ellos gobernó Roboam, el hijo de Salomón. Sobre las 10 tribus del norte gobernó Roboam, un descendiente de Efraín, ¿verdad? El hijo menor de José que tuvo en Egipto. Amén. Recordemos que esto es algo que Dios mismo, hermano, permitió. Él mismo lo hizo. Él mismo dividió el reino en dos reinos. El reino de Israel en 2 reinos. Recordemos que la semana pasada nos quedamos precisamente ahí, en Primera Reyes 12, en donde dice que Roboam, el hijo se me fue el nombre, el hijo de Salomón, amén, cuando le fueron entregadas las 10 tribus a Jeroboam, Roboam quiso ir y pelear contra Jeroboam para tratar de recuperar esas 10 tribus, pero dice, hermano, lo vamos a leer. Primera Reyes, capítulo 12, verso 21, dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, ahí está, el reino del sur, ¿verdad?, sobre la que él gobernaba, y a la tribu de Benjamín, dice, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Ahí está, mira, ahí aparecen las 2 casas. Dice, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Verso 22 dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, verso 24, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿se da cuenta cómo era un plan de Dios? Era un plan de Dios, hermano. Dividirle el reino a Israel a causa del pecado de Salomón. Ahora, recordemos también, hablamos de esto, ¿verdad? Que ese reino del norte con esas 10 tribus se apartaron del pacto. Se fueron a la idolatría. El mismo Jeroboam les hizo 2 becerros de oro. Uno puso en Dan y otro en Betel, ¿verdad? Les dijo que ya no subiera más a Jerusalén a celebrar las fiestas ordenadas por el Padre. Aquí, quédense, aquí las celebren, aquí celébrenlas. Estos son los dioses que los hicieron subir de la tierra de Egipto. Y entonces, Dios, que es misericordioso, hermano, pues les envió profetas tras profeta para tratar de hacerlos volver de su pecado, ¿verdad? Ya vimos que no se volvieron de su pecado, y entonces Dios permitió que vinieran los asirios y se los llevaran cautivos a Siria, ¿verdad? Entonces vea, cuando los asirios se llevaron a estas 10 tribus del norte cautivas a Siria, también se querían llevar al reino del sur, a Judá, también, hermano. Ahí solo porque Dios los salvó. Dice, está escrito en la palabra que en una noche el ángel de Jehová, dice que descendió sobre el campamento asirio y una sola noche mató, ¿a cuántos? A 185,000. 185,000 hombres. Oiga. Y entonces al despertar, al amanecer y ver toda esa mortandad, salieron huyendo los asirios. Oiga, ¿sí? Por eso es que no se llevaron a Judá.
Entonces vea, la casa de Judá, viendo con sus propios ojos la salvación de Dios, uno podría suponer que ellos hubieran tenido el cuidado para que no les terminara pasando lo mismo. ¿Ah? Tal vez no los asirios, pero algún otro pueblo podría llevárselos también, los podía conquistar y llevárselos cautivos. ¿Por qué? Si se apartaban del pacto. Pero ¿sabe qué? No, a pesar de que vieron con sus propios ojos, hermano, no tuvieron el cuidado para que no les pasara lo mismo. Resulta que alrededor del año 586 antes de Cristo, a esta casa de Judá también se los llevaron cautivos, pero a ellos se los llevaron cautivos a Babilonia. Vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Por la misma razón que se habían llevado a las 10 tribus del norte, porque se apartaron del pacto. Y nuevamente Dios les envió profeta tras profeta, Ezequiel, Jeremías, no hicieron caso. Entonces Dios se los llevó, permitió que se los llevaran cautivos a Babilonia. Solamente que la tribu de Judá, los judíos, perdón, no la tribu de Judá, la casa de Judá, los judíos, ellos solo permanecieron en Babilonia por 70 años, según la profecía que había dado Jeremías. Pasados los 70 años, regresaron con Zorobabel, regresaron con Nehemías, reedificaron el templo, reconstruyeron la ciudad y habitaron nuevamente en Jerusalén. Son los que habitaban ahí en Israel en el tiempo en el que apareció Jesús, Yeshua. Y son los que actualmente llamamos judíos. Aunque también después de Jesús, como no aceptaron a Jesús, muchos de ellos no lo aceptaron, entonces nuevamente Dios permite que sean llevados cautivos otra vez los judíos. Después de la última revuelta judía contra Roma en el año 135 después de Cristo, de hecho un hombre, un general del ejército llamado Bar Kokhba, un judío, fue declarado por un rabino, Rabí Akiva se llamaba, fue declarado como el Mesías. Claro que ellos no habían creído en Yeshua como el Mesías. Entonces dijeron, este sí es el Mesías. ¿Y qué pasó con este Mesías? Roma lo mató. Y entonces después de eso, fueron derrotados por el emperador romano Adriano y pues nuevamente fueron llevados al exilio. Lo que se conoce como el exilio romano. Y como mencioné al principio de ese estudio, la casa de Judá, los judíos, se les permitió regresar a ocupar el territorio de Israel oficialmente el 14 de mayo de 1948. Oiga, desde el año 135 después de Cristo hasta 1948 es que se les permitió volver. Imagínense nada más. Casi 1700 años. Por lo tanto, entonces sabemos quiénes son y sabemos en dónde están los judíos. Pero, ¿y en dónde están las 10 tribus del norte? ¿En dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín? ¿En dónde están sus descendientes actualmente? Porque los judíos sabemos en dónde están. Pero, ¿y las 10 tribus del norte en dónde? ¿Dónde quedaron? Ahora sí que, ¿en dónde quedó la bolita? Recordemos el nombre que recibieron estas 10 tribus del norte, ¿va? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. En una ocasión, de hecho, escuché a un pastor que estaba hablando de las ovejas perdidas y él dijo, pues si la misma palabra lo dice, ovejas perdidas, o sea que ya se perdieron, ya no quedó ni rastro de ellas. Pues sí, humanamente se puede pensar así, pero ¿será que Dios, que fue quien las envió cautivas, no sabe ni tiene idea de dónde quedaron? ¿Será eso, hermano? ¿Será que Dios las anda buscando hasta por debajo de la cama y no las halla? No, hermano. ¿O será que
que Dios sabe exactamente dónde están, las tiene plenamente identificadas? Claro, mi hermano, claro. Pues vamos a leer en la profecía de Amós 9 qué le iba a pasar a la casa de Israel. ¿Ok? Amós 9:9 dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, ¿verdad? Dice, sea zarandeada entre todas las naciones. Oiga, sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. Miren nada más en dónde están actualmente. En todas las naciones. Ahí están los descendientes de esas 10 tribus del norte, que son parte de Israel también, ¿verdad? Ahora, si tú estudias un poco de historia y lo comparas con la profecía bíblica, te vas a dar cuenta que esos descendientes de estas 10 tribus del norte, hermano, fueron emigrando de nación en nación. Estaban en Asiria, pero de ahí fueron emigrando a otras naciones hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros en América, resulta que entre los mayas se han encontrado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España, ¿verdad? ¿Por qué España? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus del norte. Ahora, ¿qué hecho importante en la historia, hermano, sucedió en España? Por ahí por 1492. ¿No se acuerda usted de las clases de historia que le enseñaron en la escuela? España descubrió América. Exactamente. De ahí zarpó Cristóbal Colón y vino y descubrió América. 1492. Que de hecho se cree que el mismo Colón, hermano, era judío también. Oiga, nada más que no abiertamente por la persecución que existía. Oiga. Ahora, eso sucedió en 1492, pero no es ninguna casualidad que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de toda España para los judíos, que ya desde ese tiempo, hermano, a todos los israelitas se les llamaba judíos. Pero ya sabemos que es un error, ¿verdad? No todos los israelitas, no todas las 12 tribus son judíos, solamente la tribu de Judá, y que se juntó ahí la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero las otras tribus no son judíos, pero así se les conoce de una manera general. Entonces, en España hubo una comunidad muy importante, hermano, una comunidad judía, muy importante. Pero resulta que los judíos, o digamos mejor correctamente, no, estos israelitas mantenían su fe, aunque viviendo en España, pero mantenían su fe en la Torá, la ley de Moisés. Y entonces en España se dio un edicto de expulsión de que todo judío que no se quisiera convertir al catolicismo tenía que abandonar España. El Tratado de Granada, así se llamó, que fue formulado por Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los reyes de España. Entonces, muchos judíos que pues ellos no practicaban su religión, o sea, no tenían ningún amor por la palabra de Dios, pues se convertían, se encontraban en puestos altos en el gobierno español, hermano, y para mantener sus privilegios, pues yo me convierto al catolicismo, no les importaba. Pero hay otros que amaban la palabra de Dios que dijeron, no, nosotros no vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y entonces ellos mejor decidieron abandonar España. Y saben que la fecha límite para que todo judío dejara España fue precisamente la fecha en que Cristóbal Colón zarpó de España
para venir y descubrir América. Por ejemplo, sabemos de las 3 embarcaciones que salieron con Cristóbal Colón. ¿Cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y la Santa María. Sí. Bueno, yo recuerdo en las clases de historia de la escuela, a mí me enseñaron que en esas 3 embarcaciones venían puros maleantes. Oiga, puros herejes, pura gente de lo peor. Lo que no se me dijo es que ahí venía lleno de israelitas, hermano, de judíos. Que de hecho así se les consideraba ser, ¿no? Herejes. ¿Por qué? Porque no se querían convertir al catolicismo. Y entonces llegan a América. Llegan a América y resulta que aquí pensaron que aquí van a poder ejercer su religión libremente, ¿no? En un principio sí, pero resulta que después ya no, porque después vino tras ellos la temida Santa Inquisición. ¿Ha escuchado usted de la Santa Inquisición? Que eran católicos, pero que la Santa Inquisición ahora hacía conversiones forzadas al catolicismo. Ahora ya no era si querían, no, ahora era la fuerza. Entonces, muchos de estos israelitas, hermano, pues no les quedaba otra más que convertirse al catolicismo, porque no solamente amenazaban con matarlos a ellos, sino a toda su familia. Entonces, muchos de estos israelitas, pues ya a sus hijos ya ni siquiera les decían su ascendencia israelita. Ya no. O sea, ya no. Muchos judíos sí fueron muertos. Los mataron. Preferían morir antes que convertirse. Ahora otros, para salvar su vida, mejor se convertían. Solamente algunos de ellos, porque cuando se convertían, pues tenían que cambiar de nombre, sus apellidos. Entonces muchos de ellos, cuando se convertían, solamente para no olvidar su ascendencia, a sus apellidos les agregaban la terminación EZ. González, López, Hernández, Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Gómez. Sánchez. Ya. Yo recuerdo, hace años, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, dije, caray, mi apellido materno es González, pero también encontré mi apellido paterno, Moreno, que también se les conoce a estos apellidos como apellidos sefarditas. Encontré ambos de mis apellidos. Dije, caray, ¿será que si sacudo mi árbol genealógico, será que va a caer algún judío por ahí? ¿Algún israelita? Pues dije, yo tengo que preguntarle a la persona más vieja de mi familia. Mi abuela. Tiene 90 y tantos años. Y le voy a preguntar, a ver qué sabe ella de sus antepasados. Y resulta que un día nos visitó por acá. Y fui a donde estaba y, a ver, abuelita, quiero platicar con usted. A ver, ¿qué conoce usted de sus antepasados? Y me dice, mi abuelo, él vino de España. Ándale. Ándale. Ahora, recordemos, hermano, que estas 10 tribus del norte se terminaron por hacer gentiles, ¿verdad? Perdieron su identidad de israelitas, porque estamos viendo en dónde están actualmente, ¿no? Perdieron su identidad de israelitas muchos de ellos. ¿Y sabes en dónde se encuentran sus descendientes? Porque ya leímos en Amós 9 que iban a ser zarandeados en todas las naciones. ¿Sabes en dónde se encuentran actualmente? Principalmente, se encuentran dentro del cristianismo.
¿Sí? Adorando a la Virgen, adorando a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, ¿verdad? Sunday, Día del Sol. Se encuentran celebrando Navidad, Año Nuevo el 1 de enero. Se encuentran celebrando el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Celebrando cumpleaños, celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, comiendo carnitas, camarones, moronga, etcétera, etcétera, etcétera. Quebrantando los mismos mandamientos que Dios le dio a Moisés en la Torá. Los mismos que quebrantaron sus antepasados, por los cuales fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. E ignoran que son hijos de Israel. Pero y que cuando alguien quiere guardar algo que Dios ordenó, y que está escrito aquí, mi hermano, está escrito aquí, se le termina diciendo, pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas que son de los judíos? Pero que yo sepa, Dios nunca le dijo a Moisés, dile a los judíos que guarden estas cosas, ¿verdad? Que no, nunca le dijo así. Siempre le dijo, dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas. Y los hijos de Israel no solamente son los judíos, son las 12 tribus. Pero, como vuelvo a repetir nuevamente, hermano, esto que estamos aprendiendo hoy es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. Oiga, ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios un día va a volver a unir a las 12 tribus de Israel en un solo reino. Oiga, ¿para qué entonces lo dividió en 2 reinos? ¿Sabe para qué? Para que se multiplicaran como los peces del mar. Para eso. Pero ya que se hayan multiplicado, Dios va a volver a unirlos en un solo reino. Oiga, está escrito en Amós precisamente, en el capítulo 9, está escrito en Ezequiel 37, en Jeremías 16, en Isaías 11, etcétera, etcétera. Hay otras profecías que hablan de esta restauración. Pero ¿sabe quién es el que le tiene que dar cumplimiento a esas profecías? Un hijo de David. El Mesías de Israel. Él es el que tiene que restaurar el reino a Israel. Entonces, ahora podrás entender el por qué la mayoría en el pueblo judío actualmente no cree que Jesús, que Yeshua, sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Pues porque no ha sucedido la restauración de todo el pueblo de Israel. No ha sucedido. Incluso Jesús mismo le dijo a la mujer sirofenicia, cuando la mujer sirofenicia, que no era israelita, le dijo esto, cuando ella clamaba detrás de él, le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sus discípulos le decían, Señor, grita mucho, ya despídela. Y él le dice, mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Eso está en Mateo 15:24. Ahora, otra cosa también, hermano, que hay que considerar. Los discípulos de Jesús, de Yeshua, ellos sabían bien la función que el Mesías tenía que hacer. Ellos sabían que el Mesías es el encargado de llevar a cabo la restauración de Israel. Por eso es que Jesús, hermano, cuando estaba a punto de ascender al cielo, vea que estaban todos sus discípulos, ¿verdad? Y de repente le dice, bueno, porque los llevó a un monte muy alto. Y ahí dice que se empezó a elevar. Oiga, y le dijo, muchachos, see you later, ¿verdad? No, el Señor no hablaba inglés, ¿verdad? Nos vemos, muchachos. Y los discípulos se quedaron sorprendidos y le dijeron, ¿cómo que ahí nos vemos? Pues ¿qué no restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Si tú eres el Mesías, tú eres el encargado de restaurar el reino de Israel en este tiempo. Pero vean lo que él les contestó. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Oye, esto está en Hechos 1, 6 y 7. Ahora, ¿por qué hace 2000 años, hermano, no era el tiempo de esta restauración todavía? Porque de que va a suceder la restauración, tiene que suceder, hermano. Pero esta restauración va a suceder en su segunda venida. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo hace 2000 años? ¿Sabe por qué? Porque resulta que hace 2000 años la semilla de Abraham todavía no había sido sembrada en todas las naciones de la tierra. Pero actualmente ya. Ahora, otra razón, hermano, por la que la mayoría del pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel, es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11. ¿Y qué dice la profecía de Isaías 11? Dice que el Mesías es el encargado de llevar la ley de Moisés, la Torá, a las naciones, de enseñarla a las naciones. Y entonces dicen los judíos, le dicen a un cristiano, por ejemplo, le dicen: ¿cómo tú me dices que Jesús es el Mesías de Israel si ustedes, que se dicen ser sus discípulos, no guardan la ley de Moisés? Y pues sí, hermano. Entonces ellos dicen, no. Entonces, eso quiere decir que Jesús no es el Mesías. Porque sus discípulos tienen que hacer lo que hace su maestro. Y ustedes dicen que el Mesías vino a abolir la ley. O sea, ustedes dicen que el Mesías vino a hacer todo lo contrario a lo que está escrito. Entonces es un impostor. No puede ser el Mesías. Así tan fácil lo ven eso, hermano. Y si te das cuenta, pues sí, tienen razón. Si está escrito que el Mesías tiene que enseñar la ley a las naciones, y los que se llaman actualmente sus discípulos hacen todo lo contrario, entonces ¿cómo puede ser el Mesías? No puede. No puede. Incluso, hermano, hay una profecía que dice que Dios provocaría celo a la casa de Judá con un pueblo que no es pueblo. Eso está escrito en Deuteronomio 32, 21. ¿Cómo que Dios va a mover a celo a un pueblo que no es pueblo? A los judíos. Ahora, ponte a pensar en esto, hermano. ¿Será que un día los que se dicen ser discípulos o iglesia de Jesús podrán algún día mover a celo al pueblo judío? Diciéndole, por ejemplo: mira, ¿sabes qué? Tu Mesías, él ya vino a limpiar los cerdos. A él ahora ya me da permiso de comer su carne. Él ya vino a limpiar todos los mariscos, ya puedo comerlos. Él vino a cambiar el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. ¿Tú crees que algún día podrá el pueblo cristiano mover a celo al pueblo judío, quebrantando lo que está escrito aquí? No, hermano, jamás. Lo que se van a ganar son burlas, desprecios. Pero mover a celo al pueblo judío, haciendo todo lo contrario a lo que está escrito, nunca. Nunca, hermano. Pero ¿qué tal si a alguien se le revela que lo que está escrito aquí, hermano, es verdad, y empieza a obedecerlo, a guardarlo? Por ejemplo, entiende que el día de reposo ordenado por el Padre es el del séptimo día, no es el que se guarda en la mayoría del pueblo cristiano, que ahora es el primer día de la semana, ¿va? En obediencia al mandamiento de Constantino, sino que empieza a guardar el día de reposo ordenado por el Padre, que está escrito aquí. Empieza a guardar las festividades ordenadas por el Padre. Deja de estar celebrando todas las festividades ordenadas por los hombres, que son las fiestas que le mencioné al principio. Navidad, Año Nuevo, 1 de enero, celebración de cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, etcétera, etcétera. Deja de estar celebrando esas fiestas de origen pagano y empieza a celebrar las fiestas ordenadas por el Padre que están escritas aquí. ¿Usted cree que haciendo eso, usted cree que
podría mover a hacerlo al pueblo judío? Claro que sí, hermano. Si a mí me ha tocado. A veces me ha tocado transportar a judíos, hermano. ¿Ah? Y a veces me ha tocado cerca de fiestas. Entonces yo les hago la plática y les digo, por ejemplo, ¿ya estás listo para celebrar Pesaj? Y se lo digo así en hebreo. O sea, la Pascua. ¿Ya estás listo para celebrar la Pascua? Y me dicen, ¿y tú cómo sabes? Oh, porque yo también la celebro. ¿Tú? Así me dicen, ¿tú? Si tú eres un gentil. No, si también guardo Shabbat. ¿Y cómo sabes eso? Me dicen, ¿cómo sabes eso? Ah, porque yo he estudiado, por eso conozco. Me he instruido en la Biblia. Ellos saben, hermano, que la única manera que existe de ser bendecidos es obedeciendo lo que está escrito. ¿Ah? Ellos saben que si un gentil empieza a guardar lo que está escrito, hermano, bendiciones van a llegar a él, aunque sea gentil. ¿Ah? Y entonces, eso sí los puede llevar a hacerlo. ¿Ah? El ver que un gentil empieza a obedecer lo que está escrito, ellos saben que va a ser bendecido. Entonces, así sí pueden ser movidos a hacerlo. Pero haciendo todo lo contrario de lo que está escrito, ¿usted cree que van a ser movidos a hacerlo? Pues no. No, mi hermano, nunca. Ahora, un cristiano nunca va a poder mover a hacerlo a un judío viviendo de esa manera, en desobediencia a lo que está escrito. ¿Hasta cuándo pueden moverlos a hacerlo? Hasta que ellos mismos conozcan que son hijos de Israel y comiencen a obedecer los mandamientos que Dios les dio a todos los hijos de Israel y no solamente a los judíos. Y cuando estos descendientes de estas 10 tribus, hermano, llegaron aquí a América, eso ya lo dije, ¿va? Tras ellos vino la santa y temida Inquisición. Entonces, dije también, hablé de los apellidos. Hay muchas otras más terminaciones que agregaron a los apellidos para no olvidar de dónde descendían. Hay mucha información de esto en el internet acerca de todo esto, hermano, que incluso el gobierno de España en el año 2014 extendió una ley dando la ciudadanía española a personas que tengan ciertos apellidos. Ahorita creo que ya la detuvieron. Porque ellos sabían, hermano, que muchos de la comunidad judía llamados sefarditas, que habitaron en España antes del edicto de expulsión de 1492, pues nunca más regresaron a España. Aunque parece ser que, como vuelvo a repetir, esta ley ya fue abolida. Se está levantando una nueva persecución en contra de los judíos en toda Europa nuevamente. Y aquí está esta lista, mire. No sé si la alcance a leer de allá atrás. Esta es una lista de apellidos sefarditas. Es una pequeña lista. Aquí están muchos apellidos, hermano. Muchos apellidos que tomaron estos descendientes de estas 10 tribus cuando se convirtieron al catolicismo. Ahora, muchos de estos judíos, hermano, como lo dije al principio, se convertían, pero solamente para salvar sus vidas. En España, por ejemplo, antes de que se diera el edicto, muchos de estos judíos pues solamente lo hacían para mantener sus privilegios, sus posiciones. Pero solo de apariencia eran católicos, pero acá por detrás seguían guardando lo que está escrito. Entonces se dieron cuenta. ¿Y sabe cómo los bautizaron? Les llamaban los marranos. ¿Y sabe cómo los probaban? Para ver si su conversión era genuina o no. Les ponían enfrente de ellos carne de cerdo. Y les decían, come. Si su conversión al catolicismo era genuina, se lo comían. Pero si no, no se lo comían. Y ahí lo descubrían.
Por eso es que los bautizaron como el nombre de marranos. La culpa de que nuestro movimiento no crezca es por culpa de los marranos, le decían. Oiga. Tú puedes buscar esta lista, hermano, en el internet. Está disponible ahí. Amén. Bendito Dios. Ahora, entonces el Mesías es el encargado de llevar a cabo la restauración de todo el reino de Israel. Es decir, de volver a unir a las 12 tribus de Israel en un solo reino. Eso es algo que todo judío esperaba, hermano, en la época del apóstol Pablo. Todos conocían lo que había sucedido al reino de Israel, a estas 12 tribus, y esperaban que un día apareciera el Mesías, el cual iba a ser el encargado de traer esa restauración de las 12 tribus de Israel, prometida por Dios a través de los profetas. Y el apóstol Pablo habla de esa promesa al rey Agripa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vea lo que dice, Hechos 26:6 en adelante dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Oiga, ¿por qué? Porque, hermano, se creía que esas 10 tribus ya se habían muerto en todas las naciones, ya habían desaparecido. Pero vamos a echarle un ojo a estas profecías, hermano, que se encuentran en el Antiguo Testamento y que hablan acerca de la restauración de todo el reino de Israel. Vamos a iniciar por Jeremías 16:14. Oiga lo que dice. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Oye, ya no se va a recordar eso. Eso fue algo grande. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recordemos que ellos estuvieron ahí 430 años. Y Dios los sacó con mano poderosa, porque Faraón no los quería dejar ir. Pero Dios los sacó. O sea, fue algo grande. Cuando les abrió el mar rojo, imagínense. Algo grande. Pero dice aquí que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea que eso va a quedar minimizado prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que sucederá va a ser mayor, va a ser más grande, hermano, que va a opacar eso que sucedió en Egipto. ¿Ves lo que dice? Verso 15 de Jeremías 16 dice: sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de Asiria, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando los llamó, hermano? Que por cierto, la mayoría de ellos eran pescadores, ¿verdad? No les dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Ahí está, mire, dice, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Otra profecía, hermano, que es muy conocida esta profecía en el cristianismo, a mí se me predicó muchas veces acerca de Ezequiel 37. ¿De qué habla la profecía de Ezequiel 37? Del valle de los huesos secos. De eso habla. De eso habla. Solamente que solo se nos enseña la mitad de ese capítulo, hermano. Solamente la mitad. Ya la segunda parte no se enseña. La pregunta es ¿por qué? Si esto prácticamente es lo más importante, la segunda parte. Pero eso ya nos enseña mucho. Déjenme buscarla acá. Porque es importante. Ezequiel 37, porque no puse aquí este versículo. Pues lo necesito buscar acá. A ver.
Sí, en el verso 11, yo puse aquí desde el 21, pero vea, se nos habla del valle de los huesos secos, ¿verdad? Pero vea quiénes son estos huesos secos. Eso es lo importante aquí. ¿Ah? Verso 11, Ezequiel 37, verso 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está, mi hermano, ¿quiénes son? Principalmente las 10 tribus del norte, son esos huesos secos. ¿Ah? Dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré traer a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ahí está, miren. ¿Se da cuenta quiénes son? Pero si no se lee esta parte, ni encuentra. Que está hablando de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Pero continúa diciendo esta profecía de Ezequiel 37 en el verso 21 en adelante, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y vea lo que dice a continuación. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? Ahí está. ¿Y quién tiene que llevar a cabo esa profecía? ¿Quién la tiene que cumplir? El Mesías. Pero no lo hizo en su primera venida, solo va a ser en su segunda venida. Otra profecía que habla de la restauración es Isaías 11:12, donde dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá. Ahí está hablando de los dos reinos, de Israel y de Judá. Dice, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Ahí está. En Ezequiel 39 también habla de esa restauración. Ezequiel 39:25 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿qué pasó en 1948, el 14 de mayo de 1948? ¿Qué pasó? Muchos piensan que ahí ya se cumplió esta profecía. No, se cumpliría la mitad. Porque los únicos que regresaron, ¿quiénes fueron? La casa de Judá, los judíos. Pero aún no regresan los descendientes de las 10 tribus del norte. Eso todavía no sucede. ¿Qué otro nombre recibió la casa de Israel? Estas 10 tribus del norte, ¿qué otro nombre recibió? Efraín, ¿verdad? Casa de Efraín o Efraín. Pues en Oseas habla de Efraín, que es las 10 tribus del norte. Dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o a ponerte como a Zeboim? ¿Quiénes son estas ciudades de Adma y Zeboim? Pues estas ciudades, Adma y Zeboim, fueron las que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Entonces Dios dice, no te puedo hacer así como les hice a estas naciones.
Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y vean lo que dice aquí, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oigan, ¿dónde se encuentra Efraín, hermano? En el occidente, no en oriente, en el occidente. ¿Dónde es occidente, hermano? Aquí es occidente. Aquí están estos descendientes de Efraín. Dice, verso 11, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, oiga, donde fueron llevados originalmente, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Oiga, nada más. Ahora te voy a presentar esta otra profecía dada para todo el pueblo de Israel, que es la misma profecía que en Hechos 15, el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, el hermano del Señor, se las aplica a esos gentiles que estaban llegando, mejor dicho, que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Verso 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Verso 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahí está, miren. Le dije que esta es la misma profecía que había aplicado Jacobo, el hermano del Señor, a estos gentiles. Aquí está, miren. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recordemos que estas 10 tribus del norte se hicieron gentiles. Dice, verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para mi nombre, lo que ya estudiamos de Hechos 10, allá con Cornelio, amén. Dice, verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí está, mi hermano. O sea, esto no es nuevo. Esto el Señor ya lo hizo conocer desde tiempos antiguos. Pero ¿por qué no se conoce entonces en la mayoría del pueblo cristiano? No conocen esto. La restauración del pueblo israelí no conocen. Ignoran ese misterio del que habla el apóstol Pablo, el misterio de los gentiles. Lo ignoran. Entonces, para el apóstol Pablo, hermano, para el apóstol Santiago, que es Jacobo, ¿quiénes eran esos gentiles que estaban regresando en su tiempo? Que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ellos, hermanos, no eran simples gentiles, a ellos les fue revelado. Ellos sabían que estos gentiles en realidad eran sus hermanos. Eran los descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más que ya no parecían israelitas, ahora parecían gentiles. ¿Recuerdan a alguien
que tampoco ya no parecía israelita. ¿Recuerdan a José? Que fue llevado a Egipto. Fue vendido como esclavo. Pero de ahí Dios lo puso como segundo después de Faraón. Y ahí pues le cambiaron su vestimenta, ¿verdad? Lo maquillaron, ya no parecía israelita, parecía egipcio. Por eso es que cuando se dio esa hambre, sobre toda la tierra, que llegaron sus hermanos a comprar grano a Egipto, lo vieron. ¿Y qué dijeron sus hermanos? ¡Ay, es nuestro hermano! ¿Así dijeron? No. Dice que no lo conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocieron? Porque ya no parecía israelita, hermano, parecía egipcio. Lo mismo sucedió aquí. Estas 10 tribus del norte se hicieron gentiles. La mayoría del pueblo judío no los conocía como sus hermanos. Jacobo y Pablo sí. Por eso es que Jacobo, que era líder de la comunidad, les aplicó esta profecía que es para el pueblo de Israel. Esta profecía que ya leímos en Amós 9. Por eso, hermano. Ahora, todo este entendimiento, hermano, que estamos obteniendo en este estudio, solo se obtiene cuando se escudriña el Antiguo Testamento. Pero como el pueblo cristiano se nos ha enseñado que no, que el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros, oiga, por eso incluso se le llama Antiguo Testamento, pero que de antiguo no tiene nada. De hecho, al pueblo cristiano, hermano, le sucede lo mismo que le sucede al pueblo judío. ¿Por qué? Porque, como repito, al pueblo cristiano se nos enseña a no tomar mucho en cuenta el Antiguo Testamento, que solamente el Nuevo. Y al pueblo judío es al revés. Se le enseña a solamente tomar en cuenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no. Es más, en un testimonio de un judío sefardita, él dice que a él su abuelo le dijo: hijo mío, nunca leas lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque en él se encuentran instrucciones específicas de cómo matar judíos. Que así le dijo. ¿Por qué piensan así? Hermano, porque desgraciadamente la mayor muerte y persecución hacia el pueblo judío ha sido por parte del cristianismo. ¿Sí? Por eso es que ellos piensan que en el Nuevo Testamento hay instrucciones específicas de cómo matar a judíos, porque eso es lo que ha sucedido en la historia. Pero cuando un cristiano, hermano, empieza realmente a escudriñar lo que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces se da cuenta que el Nuevo Testamento es solo una continuación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y de igual manera le sucede a un judío, porque este judío dice que él desafió la orden de su abuelo y leí el Nuevo Testamento. Y me di cuenta que ahí no hay ninguna instrucción específica de cómo matar judíos. Es más, lo que yo encontré ahí, escrito, dice, es puro judaísmo. Oiga, puro judaísmo, dice él. Él puede entender lo que está escrito, hermano, de una manera totalmente diferente a como la entiende un cristiano. Porque un judío tiene las bases, tiene los fundamentos. Sabe que esto es una continuación de lo que está hablando aquí, o está hablando de lo que está escrito acá. Pero esto ha sido a causa, o sea, la muerte y persecución que ha traído el cristianismo a los judíos, al pueblo judío, ha sido a causa de la ignorancia que existe en el pueblo cristiano, hermano. Porque, por ejemplo, cuando los nazis estaban matando a miles de judíos, les decían: esos se merecen por haber matado a Jesús. Pero la verdad es que el pueblo judío en general no fue quien mató a Jesús, sino fueron los líderes religiosos de los judíos, y no el pueblo en general.
Si todos los discípulos, hermano, en un principio todos fueron judíos. Porque este pueblo creía en Jesús como el Mesías, pero los líderes religiosos no. Pero todo esto de lo que hemos estado hablando en el día de hoy, hermano, era un misterio que no se conocía. Pero ese misterio lo vamos a revelar la próxima semana. Amén. Por ahorita, aquí nos vamos a detener. Va a haber una tercera parte. Bendito Dios, aleluya. Así es que vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido escudriñar su bendita palabra y poder descubrir todas estas verdades. Amén. Gracias te damos, eterno Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, ese pueblo que ha escuchado tu voz en esta hora, Señor eterno. Que les bendigas en gran manera, Señor, y que seas tú quien a través de tu Santo Espíritu convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios, porque tú nos has permitido, Señor, el escudriñar tu bendita palabra. Te bendecimos, te adoramos y te agradecemos tu favor, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Te pedimos también que ahora nos lleves a casa en paz y en bendición, Señor. Que nos permita regresar en el próximo servicio con la misma alegría, el mismo gozo con la que hoy partimos de este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Adiós.